elegir con ese presidente a un Congreso y a una mayoría calificada. Y así lo hizo, consciente y libremente. Le otorgó... Jiménez Ibarra, bienvenido, señor. Buenos días, Manuel. Buenos días, Sofía. Buenos días a todas y a todos. ¿Cómo está, señor? ¿Qué dice? Pues bien, aquí, ¿Por dónde empezamos hoy? Mira, hoy hago una reflexión sobre lo que está sucediendo con el Plan C, con la inminencia de la aprobación, toda vez que hay mayoría calificada, del plan de reformas propuesto. O sea, ya marcado en Cámara de Diputados, sí o sí. Sí. De Senado, pues casi. Casi. Pues casi. Y ese es un mandato popular expreso. Entonces analizo por un lado esta cosa de la defensa de los contrapesos que hacen académicos, intelectuales, columnistas, la propia derecha. Y digo que en realidad no defienden tales contrapesos. Lo que defienden es su poder de veto. Quieren interponer su poder de veto. Digo que la derecha conservadora no teme por la democracia, le tiene miedo a la democracia. Y recuerdo una frase de Colin Powell, que fue un tremendo despropósito, pero que mostró de cuerpo entero a un régimen autoritario en un trance terrible, la guerra de Irak. Cuando toda la Asamblea de las Naciones Unidas se pronuncia contra la guerra, Colin Powell se queja de la dictadura de las mayorías. Es exactamente lo que está pasando. Quienes en los diarios, en la academia, en los programas de radio y televisión, hablan de la dictadura y de los contrapesos y de que la democracia está en peligro, lo que luchan en efecto contra la dictadura, pero contra la dictadura de las mayorías. Hay un mandato popular. La gente que fue a votar y que lo hizo abrumadoramente por Claudia Sheinbaum, sabía perfectamente, porque tiene 6 años de experiencia, que no basta con elegir un presidente, que tiene que elegir con ese presidente a un Congreso y a una mayoría calificada. Y así lo hizo, consciente y libremente. Le otorgó a Claudia Sheinbaum el mandato presidencial y le otorgó el Congreso. Le dijo, dale. Y luego hago un análisis. Hay un libro, es difícil conseguir, se llama Huracán sobre el azúcar. Escribieron a 4 manos, imagínate, Simone de Beauvoir y Jean-Paul Sartre. Y es un reportaje que hacen ambos en los primeros días de la Revolución Cubana. Van a ver, entre otros, al Che Guevara, que los cita a las 7 de la noche y los recibe a las 4:30 de la mañana. El estilo. Y hay una foto famosísima de Sartre y Simone de Beauvoir en la antesala y luego sentadas frente al Che. Y en ese reportaje, Sartre dice que la cubana es una revolución de contragolpe. Después de hablar con los dirigentes, dice, se radicalizó la revolución cubana por lo que los propios norteamericanos hicieron. Washington los empujó. Entonces yo digo que algo similar pasó en México. Porque resulta que la derecha, perdida la presidencia, se atrincheró en el Poder Judicial, se atrincheró en el INE y se atrincheró en los organismos autónomos. Y hizo tal defensa que lo único que hizo fue ponerlos en la mira del electorado. Lo único que hizo. En los hechos, el INE no se toca, fue el llamado a reformar al INE. Puso la discusión, hizo que la gente dijera, si estos defienden tanto a eso, algo está podrido en Dinamarca. Es paradójico, como paradójico es hablar de dictadura de las mayorías. Ayer escuchaba a un candidato de la derecha francesa a ser primer ministro
que le pide a la gente, denme la mayoría absoluta, porque si no, no se puede gobernar. Porque si ustedes no me dan la mayoría absoluta, aunque resulte electo, sería solo un empleado del presidente de la República. Eso dice un hombre de la derecha en Francia, apostando por una victoria democrática que le dé la mayoría absoluta. Se vale en la democracia tener mayoría. De eso se trata. Tan se vale que se logra con los votos, ¿no? Y de eso se trata. Entonces, ¿cuáles contrapesos? Si el pueblo decide una cosa, y vamos a hablar en plata, la inmensa mayoría de los mexicanos ha sufrido en carne propia una justicia que en el pasado era la prostituta del viejo régimen, la esclava del dinero y la servidora de los criminales, que era tardía, insuficiente y que llenaba las cárceles de inocentes, mientras los culpables, bien representados, salían libres. Entonces la justicia en México, la justicia en México es algo que la gente sabe que es preciso reformar. Lo saben los propios ministros, lo saben los jueces, porque ellos mismos lo sufren. Porque los atrapa esta cosa kafkiana de la corrupción. A los propios jueces, a veces los secretarios resuelven más asuntos, les ponen, simplemente agarran un expediente y lo ponen abajo. Y solo con eso distraen la justicia. Entonces, se puso en la mira del electorado la posibilidad de cambiar la justicia, como se conoce en México, de cambiar los órganos de las autoridades electorales como se conocen en México. Y la gente dijo, va, lo hacemos, quiero que se haga. Entonces lo ganaron a pulso. El INE no se toca, fue el llamado a decir, cambiemos el INE. Se lo ganó la derecha conservadora. La derecha conservadora, a pulso. ¿Por qué? Porque además hizo la defensa con tal sarta de mentiras. Y fue tan descarada que colmó al electorado. El electorado dijo ante la campaña de la derecha, eso me ofrecen, eso no quiero que vuelva a suceder. O sea, fue un efecto inverso. Fue un efecto inverso. Fue un efecto inverso. La abrumadora mayoría y el plan C es resultado de la conciencia de la gente y una conciencia atizada por las mentiras y calumnias de la derecha. ¿Qué más da lo que puede pensar esa minoría? Es que ahorita le entramos al tema de los 16 millones, de cuánto pueden valer o no, de las opiniones que dicen que a lo mejor el tema de las mayorías pueden ser un engaño porque se van con la finta y piensan que como son la mayoría y tienen la mayoría de los votos que le dieron la razón, pueden llegar a tener el derecho de equivocarse. Sale, a lo mejor sí. Pero, ¿qué más da? Si tienen un montonal de votos que los acreditan, tienen los votos o los van a tener en el Congreso. ¿Qué más da lo que piense en el mundo democrático? La derecha conservadora. En el mundo democrático se trata de las mayorías. ¿Qué piensa la mayoría? ¿Qué quiere la mayoría? Y vamos a ser muy claros. Uno dice, y yo también lo he sostenido, la democracia como la razón también engendra monstruos. Correcto. Hitler resultó electo. Milei acaba de ser electo. Pero hay fenómenos que operan en las urnas. Trump puede ser electo. Puede ser electo. Entonces, ¿por qué vota el pueblo, a veces, el pueblo argentino por Milei? Porque le falló la izquierda. Por la situación desesperada en la que estaba. ¿Por qué votó el pueblo alemán por Hitler? Bueno, además de por la presión y la violencia, lo hizo por la frustración, la pérdida del orgullo, la crisis económica cabalgante, la angustia, el Tratado de Versalles. Fue un monstruo creado por muchos factores. Eso es una cosa, la gente puede votar en las urnas por frustración, desesperación, enojo, rabia, pero también puede hacerlo por conciencia y libremente. Y en México... ¿Cómo puedes indicar que así fue? Y en México tenemos 2 elecciones en las que se ha impuesto
pacífica y democráticamente un movimiento social que es el más grande y extraordinario que se ha producido en la historia. Eso no lo acabamos de medir. Lo que vivimos en México es único en la historia. Un movimiento que logra desplazar del poder a uno de los regímenes más corruptos, más autoritarios, más represivos y longevos de la historia, sin romper un vidrio, con votos. Y López Obrador no gana solamente porque la gente estaba harta del PRI. López Obrador gana porque hay una propuesta y un movimiento que lo sustenta. Porque se convierte en alternativa, ¿no? Y porque hay una propuesta muy concreta, vamos a cambiar de régimen, vamos a transformar el país. ¿Por qué gana Claudia Sheinbaum? Porque la gente dice, se está transformando el país, queremos que sigas. Queremos que sigas. Y un paso más, como ya nos dimos cuenta que la segunda mitad de López Obrador se volvió más complicado, porque la Corte, porque los organismos autónomos, porque todo esto detuvo la transformación, ¿sabes qué? Tienes nuestra confianza y nuestro voto. Tienes tu mayoría. Es que ya ahí, teniendo no razón López Obrador, pues convenció de alguna forma a la gente de pensar así, ¿no? Teniendo no razón, ¿eh? No la convenció de alguna forma. La convenció. Decía Unamuno, a la izquierda, a la derecha fascista, venceréis, pero no convenceréis. No fue la fuerza, no fue la ignorancia, fueron las razones. Lo que hizo López Obrador fue convencer con razones al electorado de dar un paso adelante. Lo que hizo Claudia Sheinbaum, que por cierto, en cada uno de sus mítines, yo estuve, no sé, en muchos, el asunto del Poder Judicial era uno de los que tocaba reiteradamente. Sí. Y preguntaba a la gente, y la gente a mano alzada y en voz en cuello decía que sean electos popularmente. Y la gente lamentaba el estado de la justicia. Y reconocía que la mayoría del aparato judicial es corrupto. No todos. No, claro que no. Y que es importante sanearlo. Entonces, no hay que temer a las mayorías, de eso se trata la democracia. ¿Qué pueden hacer las minorías? Organizarse, autocriticarse, entender que se equivocaron de candidata, de alianza, de método, que mintieron. Con todo y todo hay 16 millones de votos, muy importantes. Pues sí. ¿Cuánto van a valer? ¿Cuánto pueden representar? Van a valer 16 millones de votos. Contra 34. Contra 35. Una gran diferencia, ¿no? Van a valer lo que vale. Y van a tener el recurso de alzar la voz. Oye, en 2015 eran, creo que 35 diputados de la izquierda. De la primera legislatura. Y se siguió peleando. Ese es un dato que nos habla de lo extraordinario de este movimiento. En ninguna parte del mundo un movimiento de izquierda crece de 0 a 24 estados en 5 años. Y a la presidencia de la República. No es el PAN. Porque la gente dice, es como el PAN que tuvo 2 sexenios. O sea, es un poco castrante ver cómo la intelectualidad, la academia, muchos líderes de opinión, siguen tratando de juzgar lo que sucede en México con las categorías del México del pasado. Esto ya cambió. Aquí lo hemos discutido muchas veces. No era una elección más. Vine y les dije, se los dije. No era una elección más, era un referéndum. Era un plebiscito. ¿Queremos cambio de régimen? Sí. Hoy se le volvió a preguntar a la gente, ¿continuamos con el cambio de régimen? Sí. ¿Lo profundizamos? Sí. ¿Construimos el segundo piso? Les dijo Claudia. Sí. El segundo piso consiste en esto y en esto y en esto y en esto. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Van a votar por eso? Fueron y votaron por eso. Entonces, de lo que estamos hablando con las reformas, del paquete de reformas, es que es un mandato popular de las mayorías
¿Qué tienen que hacer las minorías? Defender su punto sin mentiras. Su punto sin mentiras. No, es que ese es el tema. Yo no veo dónde están ahorita las mentiras en todo caso. Yo al revés, estoy viendo una oposición que está tratando de ser receptiva, que está tratando primero de recomponer la derrota brutal que sufrieron. Escucho a unos en el PAN diciendo, ya no hay que decir no a todo, creo que hay que empezar a escuchar lo que dice la gente, creo que nos equivocamos, hay que empezar a escoger batallas. Escucho a otros en el Movimiento Ciudadano, como Luis Donaldo Colosio, decir, es que no hay que ser tan negativo en todos los temas. Yo no veo esa parte, por ejemplo, cuando dice luchar contra una dictadura. ¿Cuál dictadura? ¿O quién está hablando de dictadura ahorita? Ellos hablan, esto es la dictadura. ¿Quiénes son ellos? Muchos columnistas lo dicen en todas partes, los dicen en las redes sociales, lo escriben en los diarios. López Dóriga, Raimundo Riva Palacio, hablan de procedimientos dictatoriales, de autoritarismo, quieren concentrar el poder, hacer de la Corte un órgano al servicio del presidente. Eso era la Corte. Déjenos ir a la pausa para preguntarle en todo caso, ¿y si se equivoca la mayoría? No lo diga, o sea, no me lo responda, pero ¿y si se equivoca la mayoría? Porque es lo que dicen también otros pensadores con experiencia en política, no científicos, no. Aquí no hay datos que sostengan eso. Y si se equivocan, y si corren el riesgo de equivocarse porque piensan que tienen la razón, porque tienen la mayoría, déjenos ir a la... Bien, amigos, ¿qué les pareció el video? Dice Pigmenio que los contrapesos no defienden tales contrapesos, lo que defienden es su poder de veto, no tanto estar en contra del plan C. La derecha conservadora no teme por la democracia, más bien le tiene miedo a la democracia y la gente que fue a votar y lo hizo abrumadoramente por Claudia. Y sabía muy bien que no bastaba con elegir a un presidente, sino aparte a un congreso y a una mayoría calificada, y así fue, le otorgó la presidencia a Claudia y aparte el congreso. Y la derecha al perder la presidencia se atrincheró en el Poder Judicial, en el INE y en los órganos autónomos e hizo tal defensa que lo único que logró fue ponerlos en la mira del electorado. Y los mexicanos en el pasado han sufrido con la justicia que estaba al servicio del viejo régimen y la gente sabe que es preciso reformar porque aún está completamente podrido. Y el pueblo no es tonto, se hartó de las mentiras, intrigas, patrañas, clasismo, racismo, denuesto, atracos, entrega del patrimonio y demás de la derecha. Los corrió a patadas, dijo Pigmenio al segundo bordo de Ciro. Estar al pendiente del próximo video, denle like, compartan el video y suscríbanse. Hasta la próxima, Dios los bendiga.